El día de la boda, Clara vestida de blanco, se plantó frente a mí ante todos los presentes y me miró con aire desafiante: quien no es amado es el tercero en discordia, da igual que te cases con Carlos. Yo seguiré siendo la mujer que lleva tatuada en el corazón. En ese momento la ceremonia aún no había comenzado, pero el backstage estaba abarrotado de gente. Entre ellos no faltaban jóvenes de familias influyentes y prestigiosas en la capital. Todos se miraron unos a otros, pero nadie se atrevió a intervenir para disuadirlo. No era para menos. Quien no sabía que Carlos tenía a una jovencita a la que adoraba. La muchacha, mimada y consentida, parecía la protagonista de una novela, acariciada por toda la familia Carlos. Aunque ahora soy Carlos la esposa, solo soy un adorno en un matrimonio por conveniencia. No hay comparación posible con Carlos, el verdadero amor de su corazón. El backstage estaba en completo silencio. Carlos avanzó rodeado de un grupo de personas, con una expresión fría. Al ver a Clara, su mirada se volvía como agua primaveral que derrite el hielo, extremadamente suave, pero cuando volvía a girarse hacia mí, su rostro recuperaba la frialdad glacial. ¿Qué haces aquí parado como tonto? La boda está a punto de comenzar. Solté una risa fría y alcé la vista hacia Clara. ¿Te atreves a repetir lo que acabas de decir? Clara soltó una risa burlona y repitió palabra por palabra aquellas frases en voz alta. Antes de que terminara de hablar, giré mi brazo con fuerza y le di una bofetada en la cara. Paf, entreno todo el año y tengo una fuerza considerable en los brazos. Así que con solo una bofetada, Clara quedó con el rostro moratado al instante. Una gota de sangre brotó lentamente de su nariz, arruinando su maquillaje natural que antes lucía frágil y delicado, añadiendo incluso un toque cómico a la escena. Clara parecía no reaccionar, cubriéndose la mejilla mientras me miraba atónita. Solté una risa fría y, alternando las manos, le propiné 2 sonoras bofetadas más. Carlos, la mujer de tu corazón. Jajaja, justo a la mujer del corazón de Carlos le estoy pegando. Cuando levanté la mano para seguir golpeando, Carlos reaccionó y agarró mi mano en el aire. Que Elena, ya terminaste de hacer escándalo. Clara, es solo una niña. ¿De verdad necesitas golpearla solo por decir algunas tonterías infantiles? Si es una niña, ¿por qué coquetas con ella? Eres un pervertido. Esperé a que terminara de hablar. Solté una risa fría y giré la mirada hacia Carlos. Carlos frunció el ceño y me miró. Al instante, levanté mi otra mano y le di otra bofetada aún más fuerte a Carlos. Miré con una sonrisa fría el rostro hinchado de Carlos. Probablemente no sabes que me apodan el dios de las bofetadas. Dicho esto, aparté bruscamente a Carlos y, señalando su nariz, le grité furiosamente: yo gasto 1.500 millones para un matrimonio de conveniencia contigo, y tú me sales con literatura de canarios enjaulados. Viejo verde asqueroso, si quieres acostarte con una chica joven, dilo directamente, no me vengas a mí con cuentos de educación literaria. Qué puto asco. Dicho esto, arrojé el ramo de novia directamente a la cara de Carlos. Si este asunto de hoy no se resuelve por completo, nadie permitirá que la boda continúe. ¿Crees que yo estoy desesperado por casarme contigo? La fila de personas que me persiguen a mí llega hasta Francia. ¿Acaso te toca a ti ser tan exigente aquí? Si no fuera porque tu viejo vino a suplicarme a mí casi de rodillas, ¿crees que tendrías la oportunidad de unirte en matrimonio conmigo? Que te jodan. Dicho esto, me arranqué el velo de la cabeza y salí del backstage con paso decidido. Mi madre esperaba en el camerino y, al verme, me sonrió y levantó el pulgar. Que esa es mi hija. Qué actitud más imponente. Soltó una risa fría y se dejó caer en el sofá, cruzando las piernas con descaro. Llevo años luchando en el mundo empresarial, no soy ningún tonto. La familia Carlos hizo que Clara me humillara en público, pero no era más que una prueba de sumisión. Ellos, los Carlos, son una poderosa familia aristocrática de la capital, con un estatus innegablemente alto. Sin embargo, en estos años, por no poder seguir la corriente de los tiempos, la familia Carlos ha visto disminuir su estatus. Para poder obtener fondos, no les quedó más remedio que recurrir a un matrimonio por conveniencia, y yo, una mujer adinerada pero sin antecedentes familiares, era la opción perfecta. Codiciaban mi dote de más de 1.000 millones, pero no podían rebajarse a suplicarme, así que decidieron ser unas hipócritas, intentando menospreciarme, usando su noble estatus para oprimirme, haciendo que este advenedizo como yo se sintiera inferior, para finalmente ofrecerles la dote con ambas manos, rogando que la aceptaran. Al pensar en esto, solté una risa fría. Me muero de risa. ¡Qué atrevimiento! Hasta los perros sacuden la cabeza. Tenían bien planeado su juego,
pero no contaban con que yo no soy de esos que se dejan manipular como masa blanda. Crecí criado por mi madre, quien en los primeros años de la Reforma y Apertura supo subirse al tren del progreso. En aquel entonces, solo con su esfuerzo y en sociedad con unos pocos, empezó con una acería y luego invirtió en Internet, logrando amasar una verdadera fortuna, y yo, superando a mi maestro. A temprana edad ya me había abierto camino en el extranjero. Muchas de las marcas de ropa famosas en el mercado actual son subsidiarias de mi empresa. El mundo de los negocios es como un campo de batalla. Quienes logran sobresalir en este ámbito no son personas comunes, tanto mi madre como yo somos expertas de primera clase en las discusiones. Si no fuera por la oportunidad de abrirme camino en el vasto mercado nacional, jamás me habría unido en matrimonio con Carlos. En el fondo desprecio a Carlos. La asistente de mi madre está infiltrada en el lugar. La asistente dijo que ahora la anciana de la familia Carlos ha llegado y que por el momento no van a resolver nada, así que podemos descansar en el camerino mientras tanto. En el camerino había frutos secos y bocadillos, así que mi madre y yo nos sentamos directamente en el sofá. Mientras picoteábamos los frutos secos, lo maldecíamos a Carlos. En esta sociedad, si una mujer muestra la más mínima debilidad, los hombres se abalanzarán sobre ella como buitres. Mi madre y yo, tras años de lucha en el mundo de los negocios, conocemos muy bien esta verdad. Por eso nuestro carácter es tan fogoso y en momentos cruciales alzamos la voz sin reparos. Sabíamos que a la puerta del camerino había gente de la familia Carlos espiando, así que directamente nos pusimos a insultar a voz en cuello. Mi madre, criada en el bullicio callejero, posee un repertorio de insultos especialmente profundo, lanzaba gritos agudos con injurias creativas. Un compendio completo que desenterraba hasta los antepasados de los Carlos de sus tumbas para maldecirlos uno por uno. Estuve allí avivando el fuego, insultando durante media hora, hasta que escuché a la persona afuera perder la paciencia, tirar cosas e irse. Mi madre bebió un sorbo de té con calma, diciendo con sarcasmo: no pensé que no lo soportaría. Si sabía que no lo soportaría, no debió traer a esa zorrita a la boda. Pura provocación para que lo insultaran. Sonreí mientras giraba el anillo en mi dedo. La gente es despreciable. Dicen que toda la familia de Carlos son unos tontos. Cuanto más los insultas, más obedientes se vuelven. Mi madre asintió con convicción, aprobando mi comentario con un movimiento de cabeza. Pasó otra media hora y aún no llegaba nadie. Sé que es porque la familia de Carlos no quiere perder la dignidad, no. Están dispuestos a bajar su noble estatus para rogarle a un advenedizo de baja posición. Sonó una notificación. Cogí el móvil. Era la anciana de la familia Carlos quien me enviaba un mensaje, pidiéndome que por consideración a ella, perdonara a Carlos y asistiera a la boda. Solté una risa fría al instante. Tu dignidad no vale ni una mierda. ¿No quieres venir a pedirme perdón? Pues nos enfrentaremos hasta el final. Miré la hora y sin pensarlo dos veces llamé por teléfono a Carlos. Al contestar, por el sonido de fondo noté que Carlos tenía el altavoz activado. Antes de que Carlos pudiera hablar, ya estaba diciendo: Carlos, te doy 5 minutos, gran cabrón, para que vengas con tu putilla a pedirme disculpas en persona. Recuerdo que recientemente encontraste a un magnate financiero para que administrara tus activos. Si no vienes, no olvides que mi base está en el extranjero, y la industria de fondos es más o menos aceptable. A partir de ahora, si te atreves a llegar tarde, esta noche seré tu contraparte. Si vendes en corto, yo compro largo. Si compras largo, yo vendo en corto. Total, yo tengo dinero de sobra y no temo perderlo. Por cada minuto que llegues tarde, te haré perder 10 millones y cumpliré mi palabra. Dicho esto, ignoré los gritos al otro lado de la línea y colgué el teléfono sin más. 3 minutos después, se escucharon pasos apresurados fuera del vestidor. La puerta se abrió de golpe. Eran Carlos y Clara, sentada en el sofá con las piernas cruzadas. Observé cómo Carlos se acercaba de mala gana hasta que bajó la cabeza y cedió. Fue entonces cuando miré a Clara. El rostro de la niña estaba lleno de moretones y enrojecimientos. Como una tintorería, le mostré una sonrisa falsa. Clara, sé que solo eres una niña, puedo entender que no midas tus palabras. No importa. Cuando entré en la casa de Carlos, te enseñaré poco a poco. Dicho esto, saqué un fajo de billetes de mi bolso. Eres el niño que Carlos ha criado, naturalmente yo seré tu madrastra, llámame mamá, y te daré el regalo de cambio de apelativo. Al terminar de hablar, Clara levantó
bruscamente la cabeza y miró a Carlos con el rostro bañado en lágrimas. Miré a Clara con una sonrisa radiante. Tras un largo silencio, Clara apretó los dientes, con mirada llena de odio, pero no tuvo más remedio que bajar la cabeza. Madre, me reí y, con un gesto de la mano, lancé un fajo de billetes que aterrizó en su rostro. Buena niña, lo que más le gusta a mamá son las chicas con autoestima y amor propio. De ahora en adelante, aprende más de mamá, no pienses solo en hombres. Eso es cerebro de obsesión sexual, o en resumen, enfermedad mental que necesita tratamiento. Dicho esto, me levanté con elegancia, me sacudí el polvo imaginario de la ropa y, sonriendo, me giré hacia Carlos. ¿Qué haces ahí parado, Carlos? Vámonos. La boda concluyó con éxito, y yo, Elena, me convertí en esta ciudad en toda una sensación. Abofetear a mi hija adoptiva y a mi marido en plena boda, y encima siendo de la alta sociedad. Vaya hazaña. Todos dicen que soy una crack. La familia de mi esposo originalmente quería humillarme frente a todos. ¿Quién iba a pensar que terminaría dándole su propia medicina, devolviendo la mierda que lanzaron a la familia Carlos directamente a sus propias bocas? No me importa lo que diga el mundo exterior. Solo sé que me convertí en la nuera mayor de la familia Carlos. La noche de bodas, Carlos entró al dormitorio con el rostro negro como una olla. Elena, te lo digo claro, puedes tener mi cuerpo, pero jamás tendrás mi corazón. Soltó una risa fría y lo empujó de la cama de una patada. ¿Quién demonios quiere tu cuerpo? Blanco como cerdo, hasta me dan náuseas de solo mirarte, me marean los marranos como tú. Lárgate. Al día siguiente, me desperté fresco como una lechuga y lo primero que hice fue reunir a todo el servicio de la mansión. El mayordomo permanecía en el centro, con las manos juntas en actitud respetuosa. Lo observé de arriba abajo y de pronto esbocé una sonrisa. ¿Quién paga tu salario actualmente? El mayordomo dijo respetuosamente. Es usted, señora joven. Asentí con la cabeza, parecía bastante comprensivo. Cuando terminó de hablar, tomé la taza de té y removí ligeramente la espuma de la superficie. Si ya saben quién les da de comer, no muerdan la mano que les da de comer. Cuidado, porque cuando llegue el momento yo los despida. A ver si esos viejos todavía los querrán. Al terminar de hablar, levanté la vista y vi cómo los pequeños sirvientes se encogieron aún más, bajando aún más la cabeza. Cuando los sirvientes se hubieron dispersado, levanté la vista y Carlos estaba en el segundo piso, mirándome con el ceño fruncido. Coloqué la taza de té sobre la mesa y dije con calma, si tienes algo que decir, baja aquí. Odio tener que mirar a la gente desde abajo. Al oír mis palabras, Carlos bajó los escalones, con 2 ojeras marcadas en el rostro. El señorito nunca ha dormido en el suelo, no pasa nada. Cuando lo haga con frecuencia, se acostumbrará. Carlos dijo con voz fría y dura. Elena, ¿por qué tienes que ser tan implacable? Arqueé una ceja. Implacable. Esto se llama instrucción al personal. Si siguen mis instrucciones y cumplen con sus responsabilidades como empleados, desde luego que no seré tacaño. Premiar lo bueno y castigar lo malo, esa es la lógica básica de los negocios. Llevas tanto tiempo en casa de Carlos como persona al mando, y aún no lo has aprendido. Al ver mi expresión burlona, Carlos respiró hondo y cambió de tema. ¿Cuándo me vas a dar esos 1.500 millones? Me echó a reír y le contesté, ¿por qué razón te daría mi dote? ¿Acaso me has dado la dote nupcial para pedirme la mía? ¿Para qué quieres mi dote? Ante mis 3 preguntas seguidas, Carlos apretó los puños y murmuró, la familia de Carlos está pasando por dificultades recientemente, con escasez de fondos, y necesita invertir tu dote. En cuanto a la dote nupcial, te hemos fallado. Me eché a reír en el acto, con un simple lo siento ambiguo. Pretenden que les perdone 1.500 millones ni en sueños. Crucé las piernas y me recosté en el sofá, diciendo con una sonrisa, ¿quieres mi dote? Puedes tenerlo, pero cada inversión que hagas, cada capital que inyectes a la familia Carlos, pasará por las manos de mi gente. Cada movimiento comercial que hagas deberá ser revisado previamente por mi asistente. Escúchame bien, Carlos, cuya ira reprimida por tanto tiempo finalmente estalló. Elena, no te pases de la raya y nunca había visto a una mujer tan cruel como tú. Al ver que se enfurecía, arrojé la taza de té al suelo de un golpe. Paf. Clavé mi mirada fijamente en Carlos. Carlos, eres un puto hipócrita. Cuando tu familia no soltaba ni un centavo y no me dejabas usar tus recursos o contactos. No decías ni pío, y ahora que me toca a mí, resulta que soy cruel. Te lo digo claro, si es un matrimonio por conveniencia y quieres cooperar, intercambiar recursos y complementarnos mutuamente, no tengo problema,
pero si lo que quieres es aprovecharte de mí, a ver cuántas vidas tienes para jugar así con fuego. Dicho esto, me levanté y lo miré desde arriba. Sé que te gustan las personas dulces, pero tu afecto, para mí, no es diferente a la mierda que caga un perro. Reflexiona bien sobre tu valor comercial, muestra tu sinceridad y luego ven a colaborar conmigo. Dicho esto, dejé a Carlos. Tomé el bolso que me entregó el mayordomo y salí por la puerta principal. No soy ninguna dama privilegiada de la alta sociedad. Tengo mi propia carrera profesional. No tengo tiempo para ser un adorno en la casa de Carlos por la sucursal de mi familia en la capital. He trabajado mucho últimamente. Originalmente, el matrimonio con la familia Carlos era para ampliar mis conexiones. Ahora que he logrado mi objetivo, naturalmente estoy ocupada desarrollando mi carrera. Después de mi reprimenda a Carlos esta mañana, mi trabajo en la capital ha progresado con mucha más fluidez al ver la sinceridad de la familia Carlos. Tampoco fui tacaño, con un gesto generoso, invertí una suma considerable en la familia Carlos. Después de todo, ahora también soy accionista de la familia Carlos, y nuestro destino está unido, compartiendo prosperidad y adversidad, pero la inversión también tiene sus condiciones. Para evitar que la familia de Carlos malgastara mi dinero, le preparé un contrato especial a Carlos. Si en 3 meses la familia de Carlos no alcanza los objetivos de rentabilidad que establecí, no procederé con las inversiones posteriores. Según me contó mi asistente, Carlos se enfureció muchísimo en la oficina al recibir el contrato, pero ¿qué más da? Al final aceptó mis condiciones. La asistente me trajo el contrato con una expresión preocupada. Elena, ¿no crees que estamos presionando demasiado? Siendo tan implacables. Satisfecha, golpeé el contrato con los dedos y dije riendo: Xiaoming, aún eres joven y no entiendes que al tratar con la familia de Carlos, hay que ser así de despiadado. Me desprecian mis orígenes y, aún más, mi género. En la sociedad actual, las exigencias hacia las mujeres son demasiado severas. Las mujeres deben ser sumisas, deben permanecer en una posición inferior. En cuanto muestran características consideradas masculinas, inmediatamente las tachan de inquietas y de que no encontrarán marido, incluyendo lo que estoy haciendo ahora. No es más que el comportamiento comercial más normal, pero así es como Carlos cree que lo estoy acorralando paso a paso, que no soy una buena mujer. Al diablo con la buena mujer. Bajo mi política de alta presión, la gran nave de la familia Carlos finalmente comenzó a moverse lentamente. Carlos temía que no invirtiera en la familia de Carlos, así que se esforzaba al máximo trabajando e innovando para la familia de Carlos. Hubo cambios en los altos cargos y el ambiente interno estaba revuelto. Cada noche, Carlos regresaba muy tarde. No fue hasta que la construcción de la filial en la capital estuvo completamente establecida que recordé que tenía a Clara como mi ahijada. El mayordomo me informó que Clara pronto cumpliría años. Según la costumbre anterior, Carlos solía organizar grandes festejos con banquetes en la mansión. Yo seguí la tradición e incluso gasté un poco más de dinero para comprarle a Clara un conjunto completo de joyas. Observé como Clara fingía ser modesta, pero sus ojos no podían ocultar su frenética alegría. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Deja que Clara se regocije. Al fin y al cabo no podrá quedarse en la casa de Carlos muchos días más. En el banquete, lucía un vestido ceñido de color rojo oscuro y al cuello llevaba el collar de rubíes que mi madre acababa de adquirir en una subasta. La piedra principal, roja como la sangre, parecía peligrosa y hermosa a la vez. En contraste, Clara llevaba un hipao color rosa loto, con su cabello largo y ondulado cayendo sobre el pecho. Parecía una pobre alma frágil sin rastro de maquillaje. Carlos miraba con ternura a Clara, pero frunció el ceño cuando su mirada se posó en mí. Me importaba un bledo, mientras me retocaba el labial frente al espejo. En el banquete, aparecí del brazo de Carlos. Los presentes se miraron entre sí pero nadie dijo nada. Sabía que antes siempre eran Carlos y Clara los que aparecían juntos. Ahora que me reemplazaba a mí, con mi personalidad extrovertida, era natural que no estuvieran acostumbrados, pero después cambiaron su opinión sobre mí. El banquete comenzó. Dejé atrás a Carlos y me puse a socializar con una copa en mano. Los comerciantes que antes me menospreciaban ahora me brindaban sonrientes. Después de todo, ahora llevo el título de señora Cie y no les conviene ofenderme. Estos años en el mundo de los negocios no han sido en vano. Después de varios intercambios sociales, esos nobles altaneros también comprendieron que yo tenía algunas habilidades bajo la manga. Todos se volvieron más serios y comenzaron a conversar conmigo. Tras varias rondas de bebidas, puse la excusa de ir al baño y me arreglé el cabello frente al espejo. De repente,
Escuché las voces de unas jóvenes. La niña del vestido rosa le dijo a su compañera, no me esperaba que Clara la madrastra fuera tan impresionante. Con solo mirarla se ve que no es alguien con quien meterse. La otra niña soltó una risa burlona. Por muy difícil que sea, ¿qué puede hacer? Con los antecedentes familiares que tenemos, no tenemos por qué halagarla. Clara, su enemiga es nuestra enemiga, no le den ni una sonrisa. Dicho esto, solté una risa burlona, encontrándolo simplemente ridículo. Unos mocosos imberbes quieren aislarme. Sí, son de familias adineradas de la capital, pero aún no tienen voz en sus propias casas. Para cuando les toque hablar, yo ya estaré bien establecido en la capital. Me da igual quién seas, tendrás que colaborar conmigo. No tenía ganas de seguir escuchando sus discursos banales, así que me arreglé el cabello y me retiré. Cuando regresé al salón del banquete, Clara ya estaba al lado de Carlos. Carlos miraba a Clara con una ternura infinita. Hoy es el Clara 18º cumpleaños. Le deseamos a nuestra Clara seguridad, paz y felicidad todos los días. Dicho esto, tomó la corona colocada sobre el cojín y la colocó sobre la cabeza de Clara. Era una antigüedad que Carlos había comprado especialmente en una subasta, de valor incalculable. Una chica entre la multitud no pudo evitar comentar con su compañera, parece que la familia de Carlos valora mucho a Clara. Clara levantó la vista hacia mí, su rostro gentil mostraba un desafío evidente. Yo, sin embargo, hice como si no lo viera. Clara esbozó una sonrisa inofensiva. Mamá, ¿qué piensas regalarme? Con Carlos como ejemplo brillante. Si no regalo algo valioso, la gente comentará que no es de extrañar que seamos nuevos ricos, con mentalidad mezquina, y lo único más valioso que una antigüedad son las acciones. Pero una extraña sonrisa se dibujó en mis labios mientras aplaudía con aire burlón. El mayordomo acercó una bandeja exquisitamente decorada. Arranqué violentamente la tela roja que la cubría. Solo había una sencilla carta. Clara abrió el sobre con desdén, pero al ver el contenido sus ojos se abrieron asombrados. Mirándome incrédula, le sonreí con dulzura y le dije, sé que eres una buena estudiante, con altos estándares y exigencias para elegir universidad. Así que le pedí al profesor Senlilloan que te escribiera una carta de recomendación para ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Múnich, en tu año 18. Mamá te desea un futuro prometedor, que vivas tu propia vida maravillosa. Al terminar de hablar, Clara me miró con una expresión completamente diferente. Criada en la opulencia desde pequeña, había absorbido ese ambiente por ósmosis. Aunque para ella, Carlos era importante, pero ahora mismo, la oferta es más importante, y más aún tratándose de una carta de recomendación escrita personalmente por el profesor Senlilloan. Es algo que ni Carlos podría conseguir aunque fuera a pedirlo en persona. En ese momento, Clara finalmente me llamó madre con genuino sentimiento. Sin embargo, la sonrisa en mi rostro se volvió aún más significativa. Ve a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Múnich en Alemania. Verás como no dices ni una palabra. Después de todo, los 3 años de licenciatura en Alemania serán los 7 años más significativos de estos 5 años de tu vida. Cuando por fin te gradúes y regreses, te garantizo que estarás libre de preocupaciones mundanas, sin el menor interés en Carlos. Al fin y al cabo, yo, que soy tan inteligente, también tuve que sudar la gota gorda para no retrasar mi graduación allí. Clara, una persona así de astuta pero engreída, si entra allí, le aseguro que terminará muy mal. Clara, la pobre niña, seguía agradeciéndome sin parar. Yo, adoptando una actitud maternal, acepté el regalo con una sonrisa. En el banquete flotaba un ambiente de alegría. Solo Carlos y los de la familia Carlos tenían el rostro tenso. Les eché un vistazo pero no respondí. Sé exactamente qué están tramando. Retrasan deliberadamente la búsqueda de escuela para Clara porque quieren mantener a Clara en el país. Al fin y al cabo, mantener a Clara en el país para que se enfrente a mí y capte mi atención, obligándome a enredarme en peleas domésticas con ella en la residencia de los Carlos. Para entonces estarán en la casa de Carlos utilizando mi ajuar para actividades comerciales, sin preocuparse de que me dé cuenta. Pero, ¿quién creen que soy? Como si me fuera a perder en asuntos sentimentales. Una carta de recomendación imposible de rechazar, que justo tapó la boca a los de la familia Carlos y de paso eliminó a Clara, esa pequeña plaga. Clara, tras recibir la carta de recomendación, comenzó de inmediato a estudiar idiomas. El tiempo que le quedaba no era mucho, y el alemán no resultó tan sencillo como ella imaginaba. Aunque ya tenía cierta base en alemán, profundizar en el idioma seguía siendo difícil para ella, y ni hablar de tener que atender otras asignaturas al mismo tiempo. Al final, no
Escatimé en gastos y contraté a varios tutores de alto nivel que acudían diariamente sin interrupción a la mansión de Carlos para darle clases. Carlos observaba desde un lado, pero no podía encontrar ningún error. Justo cuando iba a pedirle a Clara que viniera a enfrentarse a mí, lo detuve con una sonrisa. Cariño, ahora mismo Clara está en un momento crucial. Si la amas, no la retrases en este momento, aunque no tengo mucha educación, sé que todas las ocupaciones son inferiores, solo el estudio es noble, no es bueno que a Clara le guste esto. Al terminar, lo miré con los ojos curvados como lunas, Carlos, hasta lograr que Carlos mostrara cierta incomodidad, especialmente ese comentario sobre falta de cultura, le hizo arder de vergüenza. Al principio me despreciaba, ni siquiera se molestó en conocer mis antecedentes. No fue hasta que en la fiesta de cumpleaños de Clara presenté la carta de recomendación de Sen Liyuan que finalmente se puso alerta. Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Múnich con doble titulación en Derecho y Finanzas, durante su maestría, conoció por casualidad al fundador de una conocida marca de lujo. Encontró su vocación emprendedora, abandonó los estudios sin dudarlo y fundó su propia marca. Con apenas años de edad, posee una fortuna considerable pero mantiene un perfil bajo, incursionando este año en el mercado nacional, y él, que se jacta de ser un magnate de los círculos de Pekín, no es más que un vástago de familia que obtuvo un título insustancial en el extranjero gracias a los privilegios familiares, y al regresar a China se dedicó a malgastar su tiempo manteniendo jovencitas. ¿Cómo puede compararse conmigo a alguien así? Al conocer mis antecedentes, Carlos sufrió un duro golpe a su orgullo y estos días ha estado evitándome. Mientras tanto, yo ni siquiera me molesto en prestarle atención y me concentro en hacer crecer mi propio negocio. El viernes por la noche, invité a varios proveedores a cenar juntos en el club privado. El ambiente del club era excelente, con arroyos serpenteantes y un hábil músico que interpretaba melodías del sur del Yangtze de manera conmovedora. Los proveedores y yo intercambiamos propuestas. Y tras varias rondas de negociación, logré obtener lo que quería al precio más bajo dentro de su rango aceptable. Un hombre de mediana edad con una gran barriga dijo con una sonrisa amarga: Elena, es realmente difícil tratar con usted. Sonrío radiante y brindo con él. Señor Wang, es usted muy amable. El halago es mutuo. Después de varias rondas de bebida, pongo como excusa ir al baño y escapo para tomar un respiro. El paisaje desde la azotea era bastante bueno. Justo cuando iba a sacar mi encendedor, escuché una voz familiar. Eran Carlos y la anciana de la familia Carlos. Me giré y me escondí entre las cortinas cercanas para escuchar su conversación. La anciana, contrariamente a su habitual amabilidad, hablaba con una voz ronca y gélida. ¿Cómo es que todavía no actúas contra Elena? No me digas que ni siquiera puedes con una mujer. La voz de Carlos sonaba extremadamente irritada. No es que no quiera actuar, es que Elena está demasiado alerta y no es ninguna tonta. Esos 1.500 millones no van a caer directamente en nuestras manos. La anciana soltó una risa burlona. No es más que una mujer. ¿Qué tanto poder puede tener? Al principio tu cuñada también era dura de roer, pero al final terminó soltando toda su dote. El tejado quedó en silencio instantáneamente. La anciana dijo con calma: si no quieren dar la dote, no hay problema, conviértanla en vegetal y su dinero será nuestro. Igual que hicimos con tu cuñada. No me digas que ni siquiera puedes hacer algo tan simple. Al escuchar sus palabras, detuve mis movimientos y un destello de ironía brilló en mis ojos. Al parecer, la familia Carlos tampoco es de buena reputación. Cuando aquella madre y su hijo se marcharon, justo cuando iba a salir, escuché unos pasos acercándose. En el siguiente instante, se escuchó una voz cálida y suave: Elena, ¿escuchaste todo lo que se dijo hace un momento? De un tirón aparté la cortina y al levantar la vista, vi a un hombre de figura esbelta parado frente a mí, camisa blanca con estampado sutil, suéter gris y gafas de montura metálica. Todo un canalla con apariencia refinada. Es el gerente profesional de la familia Carlos y también el hijo ilegítimo de la familia Carlos, Daniel. Este hijo ilegítimo, que creció en los barrios pobres antes de los 15 años y luego entró a vivir en una familia adinerada después de esa edad, tiene una determinación asombrosamente fuerte. Después de luchar durante 3 años en la familia Carlos, a los 18 años se fue a estudiar a Estados Unidos. Tras graduarse, eligió seguir siendo leal a la familia Carlos. Me enrosqué las puntas del cabello y lo miré perezosamente. ¿Con qué propósito Daniel se ha esmerado tanto en hacerme escuchar esto? Daniel suelta una risa burlona y, sin rodeos, confiesa su ambición. Quiero toda la familia Carlos, colabora conmigo y, cuando lo logremos,
te daré el 6% de las acciones de la familia Carlos, devolviéndote íntegramente los 1.500 millones con intereses incluidos. Lo examiné de arriba abajo y, sin rodeos, estreché su mano. Trato hecho. La razón por la que fue tan fácil colaborar con Daniel es muy simple. La mayor parte de la razón radica en los antecedentes de Daniel, el anciano de la familia Carlos, lujurioso e incompetente, y la matriarca de la familia Carlos, dominante y cruel, junto con la madre de Daniel, que fue arrebatada por la fuerza. Además está el hijo ilegítimo Daniel. Por si fuera poco, Daniel en su puesto de gerente profesional ya había causado el descontento de Carlos desde hace tiempo. De no ser por la obstrucción constante de la junta directiva, Carlos ya habría destituido a Daniel hace tiempo. Llegados a este punto, incluso si Daniel fuera alguien que evita los conflictos, tendría que luchar por esto, y más aún siendo alguien tan ambicioso como él. Habiendo aceptado Daniela propuesta de colaboración, no actué precipitadamente. Seguí con mi rutina habitual, yendo y viniendo del trabajo cada día como siempre. No tenía nada mejor que hacer que adoptar una postura maternal para preocuparse por los estudios de Clara, que estudiaba hasta el agotamiento. Y luego usar un lenguaje cruel para humillar a Carlos. Personas como Carlos son así. Si eres fuerte, ellos son débiles. Si eres débil, ellos son fuertes. Bajo mi política de alta presión, ni siquiera se atrevía a soltar un pedo, hasta que hice despegar el negocio de la sucursal de la capital y comencé a llevarme una gran suma de dinero de la familia de Carlos en mi calidad de inversor. La familia de Carlos finalmente. La anciana no pudo esperar más. Después de que me repartí el dinero y me fui, la anciana de la familia Carlos golpeó la mesa con fuerza, frente a un gran grupo de accionistas. Señaló a Carlos y le gritó en la cara: ¿cómo pude criar a un inútil como tú? Dicho esto, la anciana salió furiosa dando un portazo. Daniel me contó todo esto entre risas, y yo me reía a carcajadas. Cuando terminé de reírme, Daniel tomó la taza de café de la mesa y dijo: pero Elena debe tener cuidado. Si hasta la anciana se enojó, entonces no falta mucho para que actúen contra ti. Soltó una risa burlona. La familia de Carlos, precisamente por este viejo hipócrita de lengua viperina, ha terminado en esta miserable situación, y que si me llevo el 40% de las ganancias, si no fuera por mi inversión, ahora no tendrían ni un centavo. Dicho esto, Daniel asintió con la cabeza. La familia de Carlos está acostumbrada a aprovecharse de los demás, así son. Ahora ten cuidado, tengo gente cerca de la anciana. Te avisaré cuando intente hacerte algo. Después de terminar las negociaciones, hablamos un poco más sobre los asuntos de la colaboración y luego cada uno siguió su camino. Si quieres que alguien abandone este mundo de manera razonable, el método es muy simple: envenenamiento. Accidente de tráfico. Hay dos tipos de envenenamiento: veneno lento o muerte directa con medicamentos. Desde que regresé al país, he aparecido con frecuencia en la esfera pública. Sería demasiado obvio morir directamente por medicamentos, entonces solo queda el veneno lento. En la situación actual, soy como una esponja que absorbe agua frenéticamente, expandiendo mi territorio a cada momento. Cada día de retraso, la familia Carlos ve como su posición en la capital es erosionada por mí. El veneno lento actúa demasiado despacio, probablemente antes de que muestre síntomas. La familia Carlosia habrá adoptado el apellido Sen. En comparación, un accidente automovilístico se convirtió en la forma más rentable de eliminarme. Daniel dice que la vieja bruja de la familia Carlos es experta en encubrir crímenes mediante accidentes automovilísticos. Su madre perdió la vida precisamente por un accidente orquestado por esa anciana. Hoy en día, aunque la anciana sigue siendo poderosa, él ya no es el mismo de antes. Daniel me prometió que en cuanto reciba noticias, vendrá inmediatamente a informarme. Después de todo, ahora él y yo estamos en el mismo barco. El día de la implementación del plan está cada vez más cerca. Anteriormente, para adorar la imagen de Clara, Carlos construyó especialmente un museo de arte para Clara, donde exhibió sus obras de pintura al óleo, y este museo de arte acaba de ser terminado. Carlos, como dueño de la galería de arte, naturalmente debía asistir a la ceremonia de inauguración. Siempre he despreciado a Carlos y no quería compartir coche con él. Esta vez no fue la excepción. Clara tenía que estudiar, así que solo Carlos y yo podíamos ir. Justo antes de salir, mi secretaria me llamó con una emergencia. El proveedor original subió repentinamente los precios y me pidió que fuera urgentemente a la empresa para negociar. Sin demora, recibí la llamada y avisé de inmediato a Carlos para que se adelantara. Carlos, aunque tenía sus quejas,
No se atrevió a decir nada ante mi autoridad y tuvo que irse primero. El coche que solía usar tenía un pequeño problema en el sistema que se descubrió apenas media hora antes. Carlos pensó que era una indirecta de su madre, así que obedientemente cambió al coche que yo solía usar. 5 minutos después de que Carlos se marchara, elegí un coche al azar en el garaje y me dirigí a la oficina. El problema con el proveedor era real, pero no soy tonto. Resolver algo planeado con antelación fue extremadamente fácil. 1 hora después, ya había solucionado el problema de la traición del proveedor. Acababa de salir de la sala de reuniones cuando recibí la llamada de la policía. En la llamada me informaron que mi esposo Carlos había sufrido un grave accidente automovilístico, con traumatismo craneal severo, y que debía acudir inmediatamente al hospital. Inmediatamente respondí que iría al hospital lo antes posible y pedí que los médicos hicieran todo lo posible por salvarlo, sin importar el costo. Cuando llegué al hospital, la madre de Carlos ya esperaba frente a la puerta de la habitación. Al verme llegar, el odio que brotó de sus ojos casi se materializó. Elena, maldita seas, ¿por qué le hiciste daño a mi hijo? Mientras decía esto, se abalanzó sobre mí golpeándome. Era mi único hijo. ¿Por qué tuviste que hacerle daño? Mi asistente Xiaomin, fuerte y robusta, la apartó de un empujón y la miró con una expresión gélida. Señora, entendemos su desesperación por lo ocurrido a su hijo, pero no puede andar lanzando acusaciones sin fundamento. Nosotras, Elena, acabamos de llegar de la empresa. Es imposible que haya tenido tiempo de atentar contra su hijo. En cambio usted, ¿cómo es que ese conductor tuvo que chocar justo contra Elena, el coche que ella suele manejar con tanto espacio en la calle? Xiaomin, a quien he entrenado hasta darle una mirada feroz, clavó su mirada penetrante. La familia de Carlos desvió la vista con culpa, de pie a un lado. Daniel interceptó a la anciana madre. Antes de que la policía termine la investigación, sería mejor que se concentre en ver más a su hermano. No hubiera sido peor mencionarlo. Pero al escuchar a Daniel, la abuela de Carlos lo miró con ferocidad. Tras un largo silencio, ella abofeteó a Daniel en la cara. Un silencio sepulcral reinaba a su alrededor. Daniel bajó la cabeza sin decir palabra y tocó suavemente su mejilla con sus largos dedos. La abuela de Carlos dijo con una risa fría: ahora que tu hermano está en problemas, debes estar muy contento, ¿verdad? Te lo digo claramente, si a Carlos le pasa algo malo, no pienso dejar que nadie de ustedes salga ileso. Dicho esto, se soltó de los sirvientes que la sostenían y se alejó con paso firme. Daniel y yo permanecimos de pie frente a la sala de operaciones, mirándonos en silencio. Las luces del pasillo del hospital parpadeaban, pero en los ojos de Daniel vi un brillo similar al fuego. Este hombre no era tan dócil e inofensivo como aparentaba. Carlos originalmente tenía un hermano mayor, pero hace 3 años, fue asesinado de un disparo a la entrada de un casino mientras jugaba en Estados Unidos. La abuela de Carlos montó en cólera y contrató al equipo de abogados más profesional para demandar al dueño del casino, decidida a encontrar la verdad sobre la muerte de su hijo. Pero el dueño del casino contaba con el respaldo de la mafia local. Además, el hermano del dueño era un abogado muy conocido en la zona. En el enfrentamiento entre ambas fuerzas, el caso finalmente no llegó a nada porque los hechos habían ocurrido en un país extranjero, pero si lo analizas a fondo, te darás cuenta. El amante homosexual de ese abogado era Daniel, un compañero cercano durante sus estudios en Estados Unidos. El amor no motiva a las personas, pero el odio puede generar una fuerza poderosa. Daniel es alguien que creció alimentado por el odio, como una serpiente venenosa, acechando durante años para finalmente matarte de un golpe cuando menos lo esperas. A tal persona es mejor no provocarla. Los médicos no son dioses. Claro que no puede vivir alguien cuyo cerebro ha salido despedido. Carlos fue declarado muerto por los médicos después de más de 10 horas de reanimación. La abuela de Carlos casi se desmayó al recibir la noticia, pero solo casi, porque llegó la policía. La policía llevaba la confesión del conductor del camión involucrado en el accidente para arrestar al sospechoso. Ese conductor de camión no era tonto. La abuela de Carlos había prometido que si me atropellaba hasta la muerte, ella pagaría los altos costos del tratamiento de la enfermedad genética para su hija y su madre, pero ahora lo ha estropeado todo. Lo que él atropelló y mató fue el hijo único, el tesoro más preciado de la abuela de Carlos. Ahora ya no habrá nadie que lo proteja. Para poder pedir una sentencia más leve, rápidamente confesó todo con lujo de detalles. La policía arrestó de inmediato a la abuela de Carlos basándose en su confesión. La abuela de Carlos aún intentó sacar a relucir su estatus para evitar
La prisión, ¿quién iba a decir que esos dos policías eran novatos y no le tuvieron ningún miedo? Fue entonces cuando sintió verdadero terror. Su voz anciana cargada de pánico resonó por todo el hospital. Yo y Daniel nos sentamos en la comisaría, y tras tomar nuestras declaraciones nos dejaron salir. Después de todo este ajetreo, ya me sentía algo agotado, mientras que Daniel seguía lleno de energía. Había terminado su declaración antes que yo y, no sé de dónde, se había cambiado de ropa, su traje impecable aún desprendía un tenue aroma a colonia. Al volverme hacia él, se ajustó las gafas de montura metálica y sonrió con elegancia. Elena, ve a descansar, cuando despiertes. Te devolveré todas las acciones y los 1.500 millones. Al ver su expresión, supe que después de años de espera, finalmente iba a recuperar lo que le pertenecía. No me interesa para nada los asuntos de la familia Carlos. La familia Carlos es un lugar donde conviven todo tipo de personajes, con innumerables sobrinos y parientes. Intentar arrebatar algo en un grupo tan enorme no es muy diferente de quitarle carne a una manada de lobos hambrientos. Llegué a la familia Carlos hace apenas poco más de medio año. La familia Carlos es como un pantano. Sin una preparación exhaustiva, no haré ningún movimiento imprudente. Además, todavía tengo muchos asuntos pendientes en la filial de la capital. Ahora no es el mejor momento para luchar por el poder, con las acciones que me corresponden según la ley matrimonial y los 1.500 millones. Me daré por satisfecho. El lujoso auto se dirigía hacia la mansión de Carlos. Apenas bajé del coche, vi a Clara esperando en la entrada. Su rostro pálido, al verme descender, abrió la boca como queriendo decir algo, pero se contuvo. Me acerqué y le di una palmadita en el hombro. Carlos ha muerto. Clara asintió con dificultad y luego alzó la mirada hacia mí, habiendo perdido por completo su actitud arrogante y despótica de antes. Exhalé suavemente. Aún hay que seguir yendo a la escuela. La facultad de Derecho de la Universidad de Múnich tiene requisitos nada comunes de estrictos. Tu nivel actual aún está muy lejos. Estudia con dedicación. Al terminar, bajé la mirada y clavé mis ojos en los de Clara. En cuanto a lo demás, Carlos no te ha dado nada que incluya acciones, fideicomisos, propiedades ni nada por el estilo. Legalmente no tienen una relación de adopción. Carlos no tiene custodia sobre ti. No obtendrás ni un centavo de él. Al escuchar mis palabras, Clara palideció al instante, con una expresión tambaleante. Originalmente, Carlos había mantenido a Clara solo para satisfacer su capricho literario de formación, sin preocuparse realmente por el futuro de Clara. Después de todo, su futuro también dependería de él, y darle demasiados bienes podría ser perjudicial para Carlos. Pero al ver la expresión de Clara, suspiré y volví la mirada hacia el abogado que esperaba detrás de mí. La abogada se acercó, tomó la mano de Clara y le entregó un documento. La abogada explicó con voz suave: Elena, como tú, madrastra, no te abandonará a tu suerte. Este acuerdo establece que, siempre que prometas no participar en las luchas internas de la familia Carlos, ni actuar bajo la identidad de hija adoptiva de Carlos, dentro de la familia Carlos, tendrás derecho a recibir los siguientes bienes. Esto incluye todos los gastos de su estancia en Alemania, 50 millones en efectivo y 2 apartamentos listos para habitar en la capital. Carlos, todos los artículos de lujo y joyas que compró para usted, puede llevárselos. Clara se quedó paralizada en su sitio. Luego levantó bruscamente la mirada hacia mí. Mi expresión facial permaneció impasible. Vale la pena gastar un poco de dinero para que Clara no vuelva a entrar en la casa de Carlos. Ahora Clara no representa una amenaza. Pero si en el futuro alguien con malas intenciones actúa en nombre de Clara en la casa de Carlos, sería un problema. Pero si Clara tiene ambiciones y no firma el acuerdo, tengo 1000 formas de hacer que Clara abandone definitivamente la casa de Carlos. Después de un largo rato, Clara me agarró la mano con fuerza y dijo con urgencia: lo acepto, firmo sin dudar. Dame el contrato y lo firmo ahora mismo. Al escuchar sus palabras, no pude evitar sonreír satisfecho. Carlos le había comprado joyas por valor de más de 50 millones, además del efectivo y las propiedades que le di. Si se comporta adecuadamente, tendrá suficiente para vivir sin preocupaciones en la capital el resto de su vida. Con la temporada de regreso a clases, después de despedir a Clara, comencé a manejar las acciones y activos que heredé de Carlos. Aunque este matrimonio por conveniencia comercial no duró mucho, desde un punto de vista empresarial, obtuve ganancias considerables. Aunque Daniel posee la mayor parte de las acciones, mi participación es suficiente para ingresar a la junta directiva. El día que fui a casa de Carlos, conocí a Daniel. Ya tenía un aire elegante y distinguido,
me saludó sonriendo y me invitó a tomar un café. Acepté. En la cafetería bajo el edificio de la empresa, Daniel se acercó a mí con 2 tazas de café recién preparadas. Tomé el café y sonreí. Pensé que me invitarías a un lugar más elegante. Daniel negó con la cabeza sonriendo y se sentó mirando por la ventana. La luz del sol entraba por los ventanales e iluminaba su rostro, con una expresión que debería ser radiante, pero en la que percibí cierta melancolía. Después de un largo rato, Daniel murmuró aturdido: cuando era pequeño y iba a la escuela, solía pasar por aquí y mirar a los oficinistas trabajando a través de las ventanas. En aquel momento pensé que algún día trabajaría aquí, ganando dinero para mantener a mi madre. Cuando volvió a mirarme, su rostro seguía siendo frío como el hielo. Al escuchar lo que dijo, me quedé en silencio. Hace algún tiempo, Daniel desenterró el caso de su madre y solicitó a la corte que lo revisara. Dijo que su madre no había muerto accidentalmente, sino que fue asesinada por la abuela de Carlos, y la cadena de evidencia que presentó era completa, con hechos irrefutables. La abuela de Carlos cometió homicidio intencional, además de otros cargos. Con la acumulación de delitos, lo peor sería la pena de muerte, y lo mejor tampoco sería mucho mejor. No podrá evitar el desastre de la prisión. La anciana pasó toda su vida calculando, pero al final todas sus propiedades terminaron en manos de su hijo ilegítimo. No se sabe qué pensará al respecto. Cuando Daniel volvió en sí y me vio frente a él, sonrió disculpándose: perdón por hacer que Elena se ría de mí. Agité la mano en señal de que no importaba, y él continuó diciendo: Elena me ha ayudado tanto esta vez. Si en el futuro necesitas algo en la capital, no dudes en buscarme. La familia de Carlos no vio cómo se calmaban las luchas internas por ello, pero por suerte, durante mi época como gerente profesional acumulé ciertas conexiones, lo que me permitió salir del paso a duras penas. Nos despedimos aquí. Dicho esto, se levantó y se despidió de mí. Cuando se marchó, levanté la vista hacia la ventana. Los primeros días de otoño en la capital lucen soleados, con árboles frondosos que aún mantienen su esplendor vibrante. Llevo ya más de medio año en la capital, he fundado una nueva empresa y entré al consejo directivo de la familia Carlos. Mi futuro recién comienza.